porque si no después me retan de que no grabé. Ya. Entonces ya me puse a grabar y ahora tengo que hacer compartir pantalla. Tan, tan. Ahí funcionó. Vamos con mi lindo PowerPoint y estamos al otro lado. ¿Ya? Ok. Sí, funcionó. Listo, ya. Ya, ¿no? Como les dije, la clase de hoy tiene que ver con el test. Lo que vamos a hacer hoy día es testing. Testing es ver si lo que yo quiero que se haga es lo que realmente está pasando. ¿Ya? Y en realidad hay que ser muy cuidadosos con los tests, entonces les traje un pequeño juego. Voy a demostrar que 1 es igual a 2. ¿De acuerdo? Demostración, 1 es igual a 2. Básicamente lo que uno dice, bueno, tengo dos elementos, A y B. Digo que A y B valen 1, por lo tanto está todo el mundo claro que A y B son iguales. Así que lo que yo puedo decir es que A cuadrado es igual a A por B. Es decir, lo único que hice fue multiplicar por A cada lado. Entonces, lo que tengo es A cuadrado es igual a A por B. ¿Ok? Y después lo que digo, bueno, le voy a restar B cuadrado a eso, así que le puedo restar B cuadrado, y lo que yo tengo ahora es A al cuadrado menos B cuadrado, que es lo mismo que AB por BM B al cuadrado. Factorizo, ahí está la factorización, ¿ok? Elemento que ustedes ya manejaban cuando dieron la PSU. Y después lo simplifico de A partido por B, porque tengo A partido por A menos B, perdón, y A menos B a cada lado, así que puedo simplificar, hago la simplificación. Y me tengo que acordar de que A valía 1 y que B también valía 1, que era la parte que habíamos dicho inicialmente. Así que acabo de mostrar que 2 es igual a 1. ¿Ok? Bien. ¿Dónde está la trampa? Chetear. ¿Y no puede dividir en 0? Exactamente. Ahí está la trampa. La división por 0. ¿De acuerdo? Yo dividí por 0 en la demostración. A menos B es, por supuesto, una división por 0, porque A y B valen 1, así que acabo de dividir por 0, entonces hice trampa. ¿Ya? Entonces, lo que trato de mostrar con este pequeño juego, que eso lo pueden hacer con sus hermanos chicos, es que hay que tener cuidado con los tests. Hay que tener mucho, mucho cuidado con los tests. Y hay tests que parecen que funcionan, pero en realidad están mal hechos. ¿Ya? Y eso es lo que voy a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir con un problema relativamente fácil de entender. Voy a generar números aleatorios, y para eso importa una biblioteca que se llama Random. Y le voy a pedir que genere números aleatorios, y los números aleatorios que genera son números entre 0 y 1, con el 1 excluido. ¿De acuerdo? El 1 no es excluido, no es incorporado dentro de RAM. Genera números entre 0 y 9.99999. ¿De acuerdo? Entonces quiero construir una función que retorne números al azar entre 1 y 10. ¿Ok? Entre 1 y 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a construir la función escoger al azar. Le digo que son números enteros. Entonces voy a transformar el número entero, genero el número aleatorio. Este número aleatorio me genera números entre 0.0 y 0.9 y algo. Lo multiplico por 10, así que eso me da un valor entre 0 y 9 punto y algo. Y le sumo 1, y eso me transforma un número al azar entre 1 y 10. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, pero si le ¿Sí? da 9 puntos y algo y le suma 1, no se saldría de... pero lo vuelve entero. Por eso Claro, no se sale, ¿o no? Ya. exactamente. 9 punto y algo, lo vuelvo entero, se transforma en 9, más 1 queda 10, así que está al otro lado. ¿Ya? Listo, así que ya tenemos la función, está lista la función. Escoger al azar es una función relativamente sencilla, no tiene nada, pero el problema está en que cómo hacemos el test. Ahora ya no tenemos un número fijo para hacer un test, un valor que uno diga, sí, tiene que dar este valor. Ahora da un conjunto de valores, ¿de acuerdo? Así que tenemos que cambiar el modelo de hacer test. Hasta ahora siempre habíamos hecho test diciendo tiene que dar este valor. Ahora no sabemos qué valor da, sabemos que da un rango de valores, así que el test cambia. Entonces ahora, el nuevo test que tenemos que hacer es decir, ok, quiero un test que esté en este rango, es decir, que sea menor o igual que 10 y mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Ahora necesitamos dos tests para poder acotar el valor. ¿Ok? O hacemos un intermedio, como usted quiera. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir lo de la diapositiva anterior? Que igual quedé como un poquito colgado. ¿Esta? ¿Cómo llegué Sí, al 10? sí, Mira, primero, ten presente que este número, perdón, esta función de acá,
me entrega valores que van entre 0 y 1. Es decir, 0.1, 0.2, 0.3, ¿ok? Eso es lo que me entrega esta función. Aleatoria. Yo no sé qué valor genera un valor aleatorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, supongamos que generó 0.2. 0.2 lo multiplico por 10. Entonces 0.2 multiplicado por 10, eso da 2. 2 puntos y algo, por supuesto, 2 puntos y algo. Entonces ahora todo eso lo transformo en un número entero, que eso es lo que estoy haciendo ahí. Así que ahora el 2 puntos y algo se acaba de transformar en 2, y le sumo 1, así que es 3. Y estamos listos. ¿De acuerdo? Eso me genera un número al azar. Cada vez que la lanzo, me lanza un número al azar. ¿Ya? Y va a ir este número al azar entre 1 y 10. ¿Ya? Ya. Aquí tengo una pregunta que tiene un conceptual. Ojo, que esto es un número entero. Y le sumo un número entero, así que la función solo entrega números enteros. ¿De acuerdo? Escoger al azar, retorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No entrega valores intermedios, solo números enteros. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que hace esta función. Solo genera números enteros entre 1 y 10. ¿Ya? Por lo tanto, el test está correcto. De acá. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede fijar que el punto random de número entre 0 y 1? Lo probé Python. Viene dado por Python. ¿Ya? Ah, ya, listo, gracias. Ujú. ¿Más preguntas? Se puede hacer que den números que no sean así, que sean de otro tipo, no sé, mucho más grandes, al azar, que no estén entre 0 y 1. Por supuesto, basta con que cambies estos parámetros, basta que cambies el 10 y basta que cambies el factor de desplazamiento. Nada más. Ah, ya, pero solamente se utiliza siempre random.random, no se utiliza como otra Sí, hay otra cosa función, así. se llama random.runIn, que genera números enteros. Ah, ya. Sí, siempre hay otra Ok. función. ¿Ya? Profe, Sí, el random, ¿cuántos decimales da? ni idea. Es, Ni idea, no tengo idea. No lo sé. Habría que es probar. que cuando usé la función coseno, habían algunos decimales que decía que era muy grande para convertir en entero. Qué raro. No, Al qué final lo raro. pude arreglar, pero hubo un momento en donde puso un decimal de creo que 2 o 3 decimales y decía que era muy grande para convertir en entero. No, eso tiene que haber sido, tendríamos que revisarlo, no. Eso no debería haber ocurrido. Muy raro. Qué raro. Ya, ¿más preguntas respecto a la función de escoger al azar? Ya. Ya que está fácil, veamos los problemas. Hasta aquí, sencillo, ¿de acuerdo? Aquí lo que hemos entendido es que ahora, cuando yo genero un test, no solo lo puedo generar para un número fijo, ahora lo puedo generar para un rango de valores, ¿de acuerdo? Eso es lo que intentamos explicar acá. Pero aún así, hay cosas que son bien extrañas en el computador. Ok, si yo pregunto cuánto vale, esto tiene un error, por supuesto. Sí, si digo 1 partido por 2 es igual a 0,5, me dice que sí. ¿De acuerdo? Digo, pregunto si 0,5 es igual a 1 partido por 2 y me dice que sí, que es cierto, lo cual era esperable. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto, si hago un test un poquito más complicado y digo, quiero saber si 1 partido por 3 es igual a 1 partido a 0.33. ¿De acuerdo? Entonces, porque lo que estoy haciendo es que 1 partido por 3 da 0.33333. ¿De acuerdo? Tomo, lo copié acá abajo, el valor, y le pregunto si es igual a 1 partido por 3, y por supuesto me dice que es falso. ¿De acuerdo? Lo cual es relativamente esperable porque el número 3 periódico es infinito, así que tiene que haber en algún momento algo que lo corte. ¿Ya? Así que uno podría dudar que podría estimar que sí, efectivamente pudo haber dado falso porque la aproximación no fue correcta, porque se aproxima del infinito. ¿Ya? Y ya está ahí. Son valores que son relativamente esperables, pero hay otro que no lo es. Si yo pregunto si 0,3 es igual a 0,1 más 0,2, me dice que no lo es. ¿Okay?
Y ya ahí las cosas se vuelven medio extrañas, porque ¿cómo 0,3 no va a ser igual a 0,1 más 0,2? Y la causa está en esto. Si uno suma 0,1 más 0,2, no da 0,3. Da 0,3.00004. ¿Ok? Así que una simple suma, algo que parecía trivial, que era 0,1 más 0,2, ya no es igual a 0,3 en un computador. Profe, ¿Sí? ¿y si sumamos 0.10 más 0.20? Sigue siendo 0.0004. Oh, shit. Ouch. Si tienen Python corriendo, lo pueden probar. Y no dar cuenta que el profe tiene razón. Wow. Bueno, lo que hay que hacer entonces es que cuando yo quiero comparar dos números, aquí yo estoy comparando dos números, ya no puedo comparar si son iguales cuando son números reales. ¿Ok? Ese 04, ¿dónde sale? ¿Por qué? ¿Dónde sale? Porque a ver, la explicación es sencilla. Cuando comenzamos el curso yo dije que los números enteros estaban representados en el computador y no había ningún problema. Pero los números reales no están todos en el computador. Son una aproximación. ¿De acuerdo? Así que 0,1 o 0,2, específicamente 0,2, me parece que no está representado en el computador. Hay una aproximación de 0,2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno suma esta aproximación de 0,2 con 0,1, por supuesto, da una aproximación a 0,3. ¿Ok? Así que la cosa no es tan simple. No es tan simple sumar. Algo que ustedes habían asumido siempre, que un computador era perfecto. No, un computador está lleno de bifes. ¿Ok? Así que hay que corregir. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir? Hay que corregir este test de acá. Entonces, lo que uno hace es decir, estoy dispuesto a aceptar que dos números son iguales, comillas, siempre y cuando estén cerca. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, ¿sabes qué? Los voy a aproximar. Entonces, voy a decir, ¿cómo los voy a aproximar? Voy a decir, bueno, quiero saber si 0,3, la distancia entre 0,3 y 0,1 más 0,2 es menor que un cierto error. ¿De acuerdo? Ese es un error, un épsilon. Y si es menor que ese error y está aceptable dentro de mis cálculos y dentro de las ecuaciones que yo estoy resolviendo, entonces digo que sí, que va a ser verdad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es acercarme a esto. A veces significa valor absoluto. ¿De acuerdo? Ese valor absoluto. Así que me tengo que acercar a ese valor. ¿Ya? Voy a decir que estamos cerca de un valor. Y para eso, entonces, lo que vamos a hacer es la función cerca. Vamos a definir una función que se llama cerca. ¿Qué es lo que hace la función cerca? La función cerca recibe dos valores, recibe x e y. ¿De acuerdo? Calcula la diferencia. Y sobre esa diferencia, determina si es menor que el épsilon, que es la tasa de error o el error que yo estoy dispuesto a aceptar. ¿Ya? Es el error que yo estoy dispuesto a aceptar. ¿Ya? Entonces, dado que yo estoy dispuesto a aceptar ese error, entonces ahora yo puedo preguntar si cerca, en el problema anterior, si está cerca el 0,3 de 0,1 más 0,2, con una tasa de error 0,1. ¿De acuerdo? Y sí me dice, ahora sí que está correcto. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, para eso sirve la función cerca. La función cerca la vamos a usar en el resto del curso, y lo único que dice es determinar si dos números reales están cerca. ¿Ya? ¿De qué depende del épsilon? Este de acá. Bueno, depende del problema que yo estoy revisando. ¿Ya? En algunos casos, 1 centímetro para la construcción, no sé, de un puente, quizás no sea importante. Pero 1 centímetro en determinar el espacio entre dos chips, sí, es muy importante. Entonces depende mucho el épsilon. ¿Okay? El épsilon depende del problema que yo estoy resolviendo en ese momento. ¿Ya? Y de hecho, ¿se acuerdan de la función 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Okay? Esta función ya la resolvimos la clase pasada, creo. ¿Ya? Bueno, en esa resolución yo les hice trampa, por supuesto nadie la vio, y cuando hice los tests, hice solo dos tests, hice el test de 1 y el test de 2.
¿De acuerdo? Porque el resto de los test no funcionaban. ¿Ok? Así que nuevamente les volví a mentir. Y lo que hay que hacer ahora es rehacer estos tests. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente sirve para uno, sirve para 0,5, pero para el resto ya la cosa se pone complicada. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? disculpe, se me quedó pegado. ¿Puede repetir las últimas dos diapositivas, por favor? ¿Esas? No estoy segura de dónde. A Esto no lo ver, vi. ¿eso lo viste? Sí, Listo. Eso no. esto Ya. no. Ya, eso no es una función, la función cerca. La función cerca lo único que dice es que dados dos elementos, x e y, es decir, dos números en realidad, determina, hace la diferencia entre x e y determina si es menor que un cierto error, ¿de acuerdo? Un épsilon. Lo único que hace la función cerca dice, ok, dado dos números, veo si están cerca, ¿de acuerdo? Donde el cerca depende del épsilon y el épsilon depende del problema que estoy resolviendo. Entonces, dado esta función cerca, entonces el problema anterior, el problema que habíamos visto, esto de que 0,1 más 0,2 no eran igual a 0,3, entonces ahora sí puedo compararlos y puedo decir, ¿acaso 0,3, perdón, eso siempre se vuelve muy lenta, es igual a 0,1 más 0,2? Y si es el caso, quiero saber, siempre y cuando tengan una tasa menor de 0,001, ¿de acuerdo? Si eso es el caso, entonces digo que sí, es verdad. ¿Ya? Eso es lo que estoy resolviendo en estos momentos. Entonces, dado esa solución, ahora lo que yo acabo de hacer entonces fue aplicar la función cerca al problema de 0,1 más 0,2, ¿de acuerdo? Y ahora lo que quiero hacer es aplicar la misma función cerca en la función que habíamos calculado antes, que era 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto, etc. ¿Por qué? Porque cuando yo les mostré esta función, les hice trampa. Les puse dos tests, pero son los dos tests que funcionan, no hay más tests. ¿De acuerdo? El resto de los tests no funciona bien. ¿Ya? Entonces, yo lo que necesito es rehacer este test. ¿Por qué necesito rehacer el test? Porque necesito que funcione con otros valores, que no sean los dos triviales que acabo de poner. ¿Y cómo rehago el test? Bueno, para rehacer el test, lo que voy a hacer es hacer uso de la función cerca. ¿Ya? Entonces ahora pregunto, por ejemplo, si cuando itero hasta el punto, hasta n igual 5, es igual a 0.783333 con una tasa de error que es la que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, para eso utilizo la función cerca, pruebo si un valor está cerca de otro a partir de una tasa de error. Profe, Dime. ese épsilon lo saca haciendo la resta entre lo que le da y lo que de verdad tendría que dar, No, el épsilon depende, ¿no? como dije, del problema. Como dije, si yo estoy calculando la construcción de un puente, puede ser que 1 centímetro sea un error aceptable. ¿De acuerdo? Mientras que si estoy calculando la distancia entre dos chips de una tarjeta, 1 centímetro puede ser una monstruosidad y tiene que ser 0.00 micras. ¿De acuerdo? Mm. El épsilon depende del problema, no depende de los números que están pasando. Hay que conocer el contexto para determinar cuál es el épsilon. Y por ¿Ya? ejemplo, si aquí usted le pone 0.1, ¿funciona o no funciona? Si yo le pongo entre más grande es el épsilon, mejor va a funcionar, pero tienes una mayor tasa de error. Mm. Entonces, el épsilon es que si tú lo pones un número grande a épsilon, de hecho lo voy a mostrar en dos transparencias más, no, como 4 más, te van a dar cuenta que el error es grande y uno lo que va haciendo es tratar de achicar este error. Pero uno tiene que decidir, porque no puede iterar hasta el infinito, porque de hecho a su compañero se le acabó la memoria porque trató de iterar más allá de 100. ¿Ya? Entonces, hay límites. El límite, por supuesto, 100 es muy poquito, pero hay límites, ya sea porque se demora mucho en llegar al cálculo, ya sea porque se acaba la memoria, ya sea porque requiero un cálculo simple, en fin, depende de lo que uno quiera tener en contexto. ¿Okay? No Ok. hay una única solución. Profe, entonces siempre que juguemos con números reales, tenemos que tener mucho cuidado de la exactitud. Claro, claro, siempre. Siempre, es decir, aquel que está trabajando con números reales, especialmente cuando están construyendo cosas, y cuando trabajes con matrices, ¿se acuerdan de las matrices de MATLAB del semestre pasado? Bueno, las matrices son un elemento genial
para caer en ecuaciones que son inexactas, en resolución de ecuaciones inexactas. Y es un problema. Y Gracias. por eso existe Gracias, MATLAB. profe. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Profe? ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta, profe. En el caso, por ejemplo, el ejercicio del coseno que hicimos hace poco, ah, así como el ejercicio con solo se contesta así, no sé, pues yo no lo estoy aplicando a nada, y yo quisiera hacer esto mismo con los que son cerca, ahora el epsilon dependería de qué tan preciso yo quiero que sea mi coseno. Claro, exactamente. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios que son entretenidos. Primero voy a hacer un ejercicio que es calcular la raíz cuadrada. Les voy a enseñar un método para calcular la raíz cuadrada. Y después vamos a trabajar con el tema de los errores. ¿De acuerdo? Ya. Para calcular la raíz cuadrada, por supuesto puedo usar la calculadora, pero la idea es que lo vamos a hacer a mano, usando el computador. ¿Ya? Este es un método creado por Herón, griego del siglo I, y es el que vamos a utilizar. Ya. ¿Qué dice el método? Bueno, en realidad leer eso no se entiende, mejor es explicar el monito. Lo que dice es que yo tomo un rectángulo, quiero calcular la raíz cuadrada de 36, partamos por eso, ¿ok? Mi objetivo es calcular la raíz cuadrada de 36, ¿ya? Y no tengo calculadora más que sumar y multiplicar, nada más, lo único que sé hacer, y dividir. Entonces, lo que yo voy a hacer es, tomo dos números que dan 36, cuya multiplicación da 36, ¿de acuerdo? Entonces digo que tengo un rectángulo que vale un lado 3 y el otro lado vale 3, un lado vale 3, 12 y el otro vale 3, y eso sí da 36 y ahí estamos todos bien, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer entonces es, tomo los dos lados, los sumo, ¿ok? Y los divido por 2, ¿de acuerdo? Y eso me da 7.5, ¿ya? Y por otro lado, lo que voy a hacer es tomar el 36 y lo divido por 7.5, y eso me da 4.8, ¿de acuerdo? Ahora, si tomo 7.5 y 4.8, sigue siendo 36, ¿de acuerdo? Así que el área no ha cambiado, ¿ya? Y el área no ha cambiado en absoluto. Y lo que tengo ahora es que ahora tengo el valor 7.5 y el 4.8, que son los dos nuevos lados del nuevo rectángulo que acabo de construir. Entonces ahora construyo un nuevo rectángulo, y este nuevo rectángulo tiene los dos valores que acabo de calcular. 7.5, que ahí está, y 4.8, que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ok? Lo único que hice fue, entonces, sumar los dos valores iniciales, que era el 12 más el 3, lo divido por 2 y eso me da 7.5, y el 36 lo divido por 7.5 y eso me da 4.8, y lo cual, por supuesto, 7.5 por 4.8, que es simplemente despejar la ecuación anterior, debería dar 36, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora pasamos de 12 a 7.5 y de 3 a 4.8. Ok. ¿Qué es esto acá? No, eso me equivoqué. Ya, entonces ahora, lo que yo tengo, acá. Entonces ahora tomo este rectángulo, que es 7.5 y 4.8, y vuelvo a hacer la misma operación anterior. Es decir, sumo los dos valores anteriores y los divido por 2. ¿De acuerdo? Eso me da 6.5, 6.15. Y después tomo el 36 y lo divido por 6.15 y eso me da 5.8. Así que ahora tengo un nuevo rectángulo que mide 6.15 y 5.8. Si se dan cuenta, partimos con valores que valían 12 y 3. Y en estos momentos, después de dos iteraciones, ya tenemos con valores que van de 6 y 5.8. ¿Ok? Y por si alguien no lo sabe, la raíz cuadrada de 36 es 6 por 6, así que, vamos en camino a 6 por 6. ¿Ok? Así que estamos listos. Ya tenemos la resolución de la raíz cuadrada, ya sabemos cómo calcularlo y esto hay que iterarlo. ¿Cuándo? Hasta que estén bastante cerca. Cuando A y B estén bastante cerca, paramos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Ya, vamos a ver entonces cómo defino que estén cerca. ¿Sí? Que se supone que están cerca cuando el epsilon es chico. Exacto. Cuando Sí. yo, no.
Nada que ver. Están cerca cuando el cálculo es menor que el épsilon que yo defino. El épsilon puede ser muy grande. De hecho, yo puedo decir que el épsilon es 10. ¿Ok? Y en la primera iteración está listo. ¿Ya? Yo defino cuándo es el épsilon. Entonces, no es que el épsilon defina cuándo están cerca. Es decir, uno decide cuál es el épsilon y a partir de eso manda a iterar para que paren bajo ese épsilon. ¿Ok? Claro, o sea, el epsilon del puente es mucho mayor que el epsilon del chip, ¿verdad? Exactamente. Ya, perfecto. Del chip, exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, tomo la ecuación. Entonces, un problema. Me quieren calcular la raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Quiero calcular la raíz cuadrada de x. Y tengo esta tasa de error, epsilon. Entonces, habíamos partido diciendo que lo que hay que hacer es encontrar un valor de A por B que dé el valor de x. ¿De acuerdo? Si se acuerdan, cuando partimos con este problema, yo quería calcular la raíz cuadrada de 36. Entonces, la raíz cuadrada de 36, yo dije, bueno, es fácil, porque es 12 por 3 da 36. Y cuando no conozco el valor, necesito dos valores, A y B, cuyo resultado sea el x que me están pidiendo. Y eso es trivial. Si me están pidiendo en la raíz cuadrada de x, ¿cuáles van a ser los valores de A y B? Bueno, el valor de A va a ser x y el valor de B va a ser 1, porque A por B da x. Así que estamos al otro lado. ¿Están todos de acuerdo? ¿Ya? Profe, como el computador tiene problema con los reales, entonces va a tener problemas con el epsilon que ponemos, por supuesto. También tiene problemas con el epsilon que ponemos. ¿Sí? Efectivamente. Sí. Ya, entonces ahora ya tengo el A y el B. Entonces lo que yo quiero calcular es la raíz cuadrada entre A y B con una tasa epsilon. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a llamar una nueva función, que es la función Heron. ¿Ya? Y esa es la función recursiva. ¿Okay? Raíz cuadrada no es una función recursiva. La función recursiva es la función Heron. Así que vamos a revisar la función Heron. ¿De acuerdo? Entonces les quede claro. ¿Okay? A vale x, B vale 1. ¿De acuerdo? Así que estamos al otro lado. ¿Preguntas hasta acá? Antes de pasar a la función Heron. ¿No hay? Ya. Ya que estamos tan simple, todo el mundo entendió, estamos al otro lado. Ya, función Heron. Entonces, ¿qué decía la función Heron? Bueno, lo que yo tengo que hacer es, dado los dos valores, A y B, hay que sumarlos y dividirlos por 2. Ahí están. Los sumo y los dividí por 2. ¿Ya? Y el segundo valor, que vamos a llamarlo R, se calculaba como A por B dividido por el valor que acaba de calcular en el paso anterior. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? una consulta, es que, o sea, creo que esto igual lo he explicado en su momento, pero como que aún me queda un poco la duda. Que al comienzo en la receta de diseño usted le coloca que la función Heron se le ingresa un num y un float. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces que se hace como en este caso entre el num y el float? Porque ambos son como los reales en este sentido, ¿no? No, yo puedo pedir la raíz cuadrada de 5. Entonces puede ser un entero o un real. Y es el caso de num. Ah, ok. Y float es para considerar siempre con un decimal. Con decimales, exactamente. Ok, gracias. Bueno, esa es la diferencia. Ya, entonces ya tenemos A y B, perdón, P y R. ¿De acuerdo? Hemos calculado P y R. Y lo que tenemos que determinar es si P y R están cerca. ¿De acuerdo? Así que lo que tengo que hacer es preguntar si P y R están lo suficientemente cerca, y donde el cerca tiene que ver con el epsilon de acá. Así que lo que voy a hacer ahora es preguntar si están cerca. Entonces pregunto si P y R están cerca. Si están cerca, quiere decir que en el caso de la raíz cuadrada, el A y el B están relativamente cerca, así que retorno el valor que acabo de calcular. R, que también puede ser P. Cualquiera de los dos lo puedo retornar. ¿De acuerdo? Porque determiné que ambos estaban cerca, así que puedo decir que cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? ¿Y si no es el caso? Bueno, si no es el caso, entonces lo que hay que hacer es volver a llamar a esta función pasándolo el nuevo valor de A y pasando el nuevo valor de R. De B, perdón. El nuevo valor de B. Y eso es lo que hago acá. Entonces, en caso que no sea cierto, lo que hago es llamar a la función de nuevo, pero ahora le paso P y R, que son los dos valores que calculé antes, y le paso de nuevo el mismo epsilon, porque el epsilon no ha cambiado. ¿Ya?
¿Preguntas? Sí, tengo una duda. profe. ¿Sí? Dale nomás. Dicho. Gracias. Que cuando, por ejemplo, en el ejemplo de la raíz cuadrada, yo, ¿qué epsilon tendría que usar? Depende, vuelvo a insistir, depende del problema que tú quieras resolver. ¿Ok? Sí, por Uno ejemplo, el de la puede... raíz cuadrada. ¿Cómo? Por ejemplo, el problema de la raíz cuadrada, ese es un problema en específico, ¿no? No, no es específico, porque puede ser que yo quiera la raíz cuadrada de alta precisión, porque necesito la raíz cuadrada para calcular la distancia entre, no sé, dos chips, que es distinta a la misma raíz cuadrada si quiero calcular la superficie de varias hectáreas. ¿Comprendes? Depende del problema, necesito el contexto. ¿No? La raíz cuadrada en sí no es el problema. Depende del contexto donde está envuelta la raíz cuadrada. Entonces el épsilon no es un valor que conozcamos al azar, al tiro. Va a depender del problema que están dando. ¿Okay? Ustedes tienen que, de alguna forma, tratar de conocer el contexto de lo que están resolviendo. A partir de eso se determina el épsilon. ¿De acuerdo? En el Profe. caso, por ejemplo, de estoy construyendo computadores, el experto en determinar la distancia entre los chips, decir, sé que yo acepto esta tasa de error. En el caso de la construcción, no sé, de un puente, el arquitecto o el ingeniero industrial, perdón, el ingeniero civil, les va a decir cuál es la tasa de error aceptable para la instalación de los pernos. ¿Sí? Entonces, depende de cada situación. ¿Ya? No es que se conozca a priori, se conoce solo en el contexto. ¿Ya? En el caso particular de nosotros, por lo general, va a ser un épsilon que o se los da el profe o es fácil de determinar dentro de los problemas que está dado. ¿Ya? Así que no hay más problema que eso. Ya, ¿más preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Quieres saber si hay más preguntas? Yo, profe. ¿Sí? No ¿Repito? entendí cómo ese método de Herón hace eso. O sea, vi que funcionaba, pero ¿cuál es la lógica que sigue eso de sumar, después hacer el medio, después eso dividirlo? Lo que estoy haciendo acá tiene que ver con esta figurita de acá. Ahí está. Lo que yo estoy haciendo es cambiando, mantengo la misma superficie, porque en realidad la raíz cuadrada lo que está haciendo es calcular el lado de una superficie, no es más que eso, ¿okay? De una superficie rectangular, cuadrada, pero se llama raíz cuadrada. Entonces lo que trato de hacer es que este rectángulo que tenía inicialmente se vaya transformando en un rectángulo. Eso es lo que estoy En un haciendo con este cuadrado. conjunto de operaciones de ahí acá. En un ¿Ya? cuadrado. Sí, en un Se va cuadrado, perdón, convirtiendo. se transforma en un cuadrado. Disculpe, se transforma en un cuadrado. Tomo un rectángulo y ya. lo voy llevando a un cuadrado. Ese es el objetivo. ¿Okay? Manteniendo la superficie. ¿Ya? Ok, entiendo. Ese es el método de Herón. El método de Herón es transformar un rectángulo y llevarlo a un cuadrado. ¿Ya? ¿Más preguntas? Yo, profe, Sí. ¿es posible que no se alcance a realizar el número correcto de iteraciones o de retornos antes de que se entregue el valor que necesito? Que alcance a ser un épsilon lo suficientemente pequeño. Sí, claro, claro. Puede ser que, como le pasó a tu compañero, que se le acabe la memoria. Puede ser que el algoritmo esté demorando demasiado, que tú decidas cortarlo, esta cuestión no tiene ningún resultado y lo paras. Puede ser que hayas caído en un loop, es decir, en una iteración sin sentido. Es decir, nunca te vas a poder acercar a eso porque la iteración final está en el infinito. El épsilon que elegiste es demasiado pequeño y nunca lo vas a alcanzar en un tiempo razonable. ¿Ok? De hecho, En ese caso, ¿debería optar por un épsilon más grande? claro, y revisar si ese épsilon cumple con los parámetros aceptables dentro del problema que tú estás manejando. ¿Ok? Ya, gracias. Ya estamos. P y R son los lados, son los nuevos lados. Cuando alguien me está preguntando que Ignacio, si P y R son los lados, son los nuevos lados. Mira, cuando yo calculo, perdón, aquí, lo que yo calculo, recibo los lados A y B. Y lo que hago yo es calcular el nuevo lado P y el nuevo lado R. Son los nuevos lados. ¿Okay? Da un rectángulo, acuerdo que a partir de un rectángulo me estoy acercando a un nuevo cuadrado. ¿Okay? Y cada vez que itero necesito calcular los nuevos lados, P y R. Y P y R son los nuevos lados acercándome hacia un cuadrado. ¿Okay? Ojo, por eso que se llama raíz cuadrada. ¿Ya? Yo trato de llegar a un cuadrado. ¿Más preguntas?
¿Por qué el computador tiene problemas Ah, el- con los float? sí, cada número tiene que ser guardado en un espacio de memoria, ¿de acuerdo? ¿Cuántos números hay entre 0 y 1? Hay infinitos números. Sin embargo, el espacio de memoria en el computador es de tamaño finito. Así que tengo un conjunto infinito que debo representar en un espacio finito. Así que debo decidir cuáles números son representables. ¿Ya? Y por eso no tengo todos los números enteros. De hecho, tengo muy poquitos números. No tengo todos los números reales. Tengo muy poquitos números reales. Y eso me lleva a que cuando yo trabaje con números reales, estoy en problemas en un computador. Hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Profe, Sí. ¿eso significa que hay números que nunca me van a dar en el computador, que nunca van a estar? Eso significa, claro, eso significa que hay números que aparecen escritos en el computador, pero que en realidad es una aproximación. De hecho, acabo de mostrarles que 0,1 más 0,2 no da 0,3. Mm. Interesante. ¿Más preguntas? Ya, entonces, dado que ya entendemos, hagamos correr esto. Entonces, si uno lo hace correr, aquí yo hice iterar esto, y bueno, utilicé la biblioteca maths, y pregunto, usé mi función raíz cuadrada, le digo, ¿sabes qué? Quiero la raíz cuadrada de 2 con esta tasa de error. ¿De acuerdo? Y por supuesto también pregunté al computador que me entregara la raíz cuadrada que él tiene calculado a través de un conjunto de librerías. Y los comparo. Entonces, se parecen. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Aquí me da que es 0,14 y aquí, perdón, 1,41 y aquí me da también 1,41. El resto de los decimales, por supuesto, fallan. ¿Ya? Si quiero una mayor precisión, aquí tengo una mayor precisión y consigo una mayor precisión. ¿De acuerdo? Se aproximan bastante los dos. ¿Ya? Y después de eso falla. Profe, ¿Sí? ¿qué es el import math? Es la librería matemática que me permite manejar la raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Ok? Es un módulo, ya está listo. ¿Se acuerdan cuando vimos módulos? Hay un módulo que ya está listo que maneja todas las funciones trigonométricas. Ya. Y por supuesto, la raíz cuadrada, si yo le pido un epsilon relativamente de 0,1 con esta tasa de error, el computador me dice que vale 0,31. ¿De acuerdo? Sin embargo, nuestro método nos dice que es 0,32. ¿De acuerdo? Y como está dentro del margen, lo acepta. ¿Okay? Lo acepta, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok. Así que ya sabemos calcular la raíz cuadrada, sabemos cómo manejarlo, sabemos hasta dónde acercarlo. Entonces vamos a probar esto de la función cerca en dos problemas más. Les voy a mostrar dos problemas más. El primero es relativamente sencillo de entender porque ustedes ya lo han manejado. El segundo es más entretenido. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar dos funciones. Perdón. Vamos a utilizar un problema y lo vamos a resolver de dos formas distintas. Vamos a calcular el número pi. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a usar esa serie, la serie de Leibniz, que está acá. 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno y así sucesivamente. Donde el término enésimo es menos 1 elevado a k más 1 multiplicado por 1 partido por 2 por k menos 1. ¿De acuerdo? Y la idea es calcular el valor de pi. ¿Ya? Ahora, hay dos formas de calcular el valor de pi. El primero, es decir, voy a tomar los primeros n términos, o los k primeros términos. ¿De acuerdo? Y el segundo es parar hasta que encuentre un error aceptable. ¿Ya? Así que esto del término, hasta el término k, eso ya lo hemos visto antes y eso es relativamente sencillo de entender. Ya lo hemos hecho antes. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Perdón. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar esta serie y voy a iterar desde el término k hacia abajo. ¿De acuerdo? Parto del término k o el término n y voy bajando hasta llegar a 1 y me detengo cuando Leibniz, cuando el n que me acaban de pasar valga 1, ahí paro. ¿De acuerdo? Pero voy a poner un paréntesis. Este mamotreto de ecuación que está acá atrás, menos 1 elevado a k más 1 multiplicado por 1 partido por 2 por k menos 1,
lo voy a meter dentro de una función, cosa que no lo tengo que escribir, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es construir la función Leibniz késimo, ¿de acuerdo? Y la función Leibniz késimo, lo único que hace es calcular el término késimo de la función. ¿Ok? De la serie, perdón. Calcula el término késimo de la serie. No calcula la serie, solo el término késimo. ¿Ok? El último término de la serie. Entonces, eso es lo que tengo acá. Voy a calcular ese término, el último, ese de ahí. Solo ese término lo voy a calcular. Entonces, lo que tengo que decidir es si estoy en un lado par o impar, entonces determino el signo. Y dado el signo, entonces ahora lo único que hago es aplicar la ecuación que está ahí, que digo que es 1 dividido por 2 por k menos 1. ¿Ok? Eso es lo que acabo de hacer. Entonces, lo único que hace esta función Leibniz késimo es calcula el último valor de la serie. En realidad, el valor késimo de la serie, para ser más exacto. ¿Preguntas con la función Leibniz késimo? ¿Profe? ¿Sí? Bueno, no sé si directamente con esta función, pero hemos visto como hartos casos donde tenemos que usar menos 1 elevado a algo y eso lo sacamos, o sea, el signo lo sacamos en base a la función spar que definimos hace un tiempo. Sí. Si nosotros, por ejemplo, porque bueno, acá claro es como el caso bonito donde dentro de una función cada cosa la definimos con funciones, pero como igual la función spar se sacaba como de algo sencillo que tenía que ver como con esto de la división entera del resto, no me acuerdo muy bien. Si uno ahí le pusiera el if y anotara como el procedimiento de la función spar, sin la función spar como tal, Funciona. según usted, ¿eso es como un motivo de descuento o algo así, ¿no? ¿O está bien igual porque funciona? Es decir, funciona, ¿de acuerdo? No debería ser motivo de descuento, pero funciona. ¿Ya? Okay. Mientras esté explicado entonces la receta de que el porqué de ese if, no habría problema. No habría problema, exactamente. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Ya. Profe. Sí. Profe. Y si en vez del signo spar podemos poner un menos 1 elevado a n con la función potencia. Sí, también. No es la única solución. ¿Ok? Yo lo pongo así para que les quede claro que existe la función par, que existe un signo y que hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, yo no entiendo, o sea, cuando por ejemplo tenemos estas funciones que generalmente se definen si un valor es par o impar, ¿es importante separar los casos? ¿O es solo para que quede más ordenado? Sí, a ver, es importante desde el punto de vista que la ecuación requiere determinar cuál es el signo de esto de acá. ¿Ok? El signo de menos 1 por k más 1, este signo que está acá, de esta ecuación, hay que determinar si yo estoy en lado par o impar de la ecuación. ¿Ya? Lo puedo resolver a través de la función spar o lo puedo resolver a través de haciendo el cálculo menos 1 elevado a k más 1. ¿De acuerdo? Yo lo hago con spar porque queda más elegante, más bonito, se ve bien y todo el mundo lo entiende. ¿De dónde aparece esto? Más que escribir una ecuación media mágica de algo que nadie entiende. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Entonces recuerden, Leibniz késimo no calcula la serie. Lo que calcula es el término késimo, ¿ok?, de la serie. Nada más que eso. Ya. Entonces, dado eso, ya tengo calculada el término késimo de la serie y lo que nos falta hacer entonces es calcular la serie para los k términos. ¿Ya? Eso es lo que nos falta hacer. Entonces, ¿cómo calculo la serie para los k términos? Bueno, este es un problema que ya habíamos resuelto antes. ¿Ok? El problema estaba resuelto y ¿qué era lo que decía? Bueno, básicamente yo tomo la función desde el fondo y avanzo hasta llegar a 1. ¿De acuerdo? Entonces cuando k vale 1, que es el caso de acá, lo que tengo que retornar es 1 porque eso así está definido. Si k vale 1, eso vale 1. ¿De acuerdo? Y si no es el caso, bueno, calculo Leibniz en el késimo término. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué es Leibniz en el késimo término? Era eso de justamente. Ahí está, sí, ahí está. ¿Ok? Leibniz en el késimo término era la función anterior. Entonces calcula Leibniz en el késimo término. ¿Ya? Entonces ya tengo el valor en K. ¿De acuerdo? Tengo el valor en K y lo que hago, bueno, el valor en K lo sumo con el cálculo del resto de la función, pero con K menos un valores. Que era parecido a lo que habíamos hecho que hicieron con la función seno y parecido a las otras series que hemos hecho hasta ahora.
¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? Tanto silencio. Pregunten, aprovechen. Profe, ¿lo podría por- repetir, por favor? Ya. Hasta aquí. Lo que yo hice fue construir la función Leibniz K-décimo, que lo único que hace es calcular este valor, el valor que está en la posición K. Y me falta calcular los últimos K términos. ¿De acuerdo? Como me falta calcular los últimos K términos, entonces lo que yo podría hacer, de hecho voy a separarlo porque les quede más claro. Un segundo, por favor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es... acá. Lo voy a separar en tres partes, para que les quede claro cómo calculo todo acá. Un segundo, voy a separar esta función en pedazos para que ustedes vayan viendo dónde aparece cada cálculo. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para calcular Leibniz en K términos, primero que nada tengo que determinar si K vale 1. Si K vale 1, entonces retorno 1. ¿Qué es lo que me dice K? Cuando estoy parado aquí, retorno 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Ahora, si no es 1, quiere decir que estoy parado acá. Estoy parado en la posición K-décima. Como estoy parado en la posición K-décima, bueno, digo, dame el valor K-décimo. Y el valor K-décimo, ok, es el else, lo obtiene de la función anterior. Leibniz K-décimo, yo le paso el K y me dice cuál es el valor en la posición K. ¿De acuerdo? Ya tengo el valor en la posición K, si ya tengo el valor de esta serie aquí. Lo que me falta es calcular todo el resto. Opa. Me falta calcular todo el resto. Me falta calcular todo el resto de la sumatoria, salvo el último término, porque el último término ya lo tengo. Ahí está. Ya lo tengo calculado. Así que lo que tengo que hacer es sumar ese valor que acabo de calcular, el valor para K-décimo, se lo sumo al resto de la serie que me falta calcular. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió? Espero que sí. Profe, ¿y aquí qué tiene que ver la epsilon? Hasta ahí nada. Ah, ya. Hasta aquí nada. ¿De acuerdo? Mentira. ¿Ya estamos todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, hay que acordarse que el Leibniz K-décimo era la función que uno permitía calcular la función en la función K-décima y ese era todo el problema. ¿Ya? Voilà. Y entonces aquí tengo pi. Acuérdense que esto en realidad, la serie, volvamos a la serie. La serie es pi cuartos. Pi cuartos. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero trabajar en la serie, en realidad tengo que hacer 4 por pi cuartos. ¿De acuerdo? Y ahí sí puedo calcular pi. ¿Ya? Y si lo mando a iterar, entonces yo digo pi con una iteración me entrega 4. Pi con 2 iteraciones me entrega 2.6. Pi con 100 iteraciones me entrega 3.13. Y con 999 iteraciones me entrega 3.14. ¿De acuerdo? Ya. Hasta aquí, como dijo su compañero, Epsilon no ha aportado mucho. Entonces, vamos a hacer que Epsilon sí aporte. Ya que su compañero lo pidió, ok, felicitemos al compañero para que nos hagamos, para que podamos trabajar. Entonces, lo que vamos a resolver ahora es con una tasa de error. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular la tasa de error? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a decidir es calcular pi en la posición K, calculo pi en la posición K más 1 y determino si la diferencia entre pi en la posición K menos pi en la posición K menos 1 es menor que un épsilon. ¿De acuerdo? Para que se entienda. Dada la serie, lo que yo hago es tomo dos valores. Tomo, por ejemplo, el 1 con un tercio y determino si es menor que el épsilon. ¿Okay? Si es menor que el épsilon, estamos al otro lado. Ahora, si no es el caso, entonces lo que yo hago es pongo otro término más. Por ejemplo, un quinto. Y si es menor que el épsilon, estamos al otro lado. Ahora, y si no lo es, bueno, pongo otro término más, un séptimo, y si es menor que el épsilon, y así sucesivamente. Entonces ahora voy a avanzar de izquierda a derecha, al revés de lo que hacía antes. ¿De acuerdo?
Y ahora voy a iterar hasta conseguir mi epsilon buscado. ¿Ya? Voy detrás del epsilon. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero ahora. Iterar y agregar términos hasta conseguir el epsilon que yo ando buscando. ¿Preguntas? ¿Por qué sale pi cuarto ahí en igual? Porque la serie es de pi cuarto. Ah, no, es de pi nomás. No, es de pi cuarto. Ah, La ok. serie determina pi cuarto, ¿de acuerdo? En realidad, si uno quiere calcular para pi, multiplica por 4 y está al otro lado. ¿Ya? La serie está hecha para pi cuarto. ¿Ya? Ok, entonces, ya que tenemos esto, vamos con el cálculo. Hay que hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, que a mí me están llamando, me dicen pi y me pasan el error, que es el que ando buscando. ¿Ok? Así que necesito iterar desde la posición 1 hacia adelante. ¿Ya? Ahora, cuando k vale 1, pi en k también vale 1. ¿De acuerdo? Cuando k vale 1, pi en k también vale 1. ¿De acuerdo? Así que lo que yo necesito calcular es Leibniz, utilizando el mismo algoritmo anterior, o sea, la misma idea anterior, pero lo que voy a hacer ahora es decirle, quiero que calcules, quiero que ver si pi de k es menor que el epsilon. ¿De acuerdo? Pi de k menos pi de k más 1 es menor que el epsilon. Eso es lo que quiero hacer. Entonces estoy llamando a otra función, a una segunda función que ella sí va a hacer el cálculo. Ella es la que va a trabajar de forma recursiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos el epsilon. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo primero que va a hacer es, recordemos que yo acabo de conseguir, o me acaban de pasar, la posición késima. Pi de k y el valor késimo que tengo. ¿De acuerdo? Así que necesito calcular la posición en k más 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la serie en k más 1? Porque me acaban de pasar la posición en k, donde k inicialmente valía 1. Así que calculo la posición en k más 1. Entonces, ¿cómo calculo la posición en k más 1? Bueno, llamo a la función que habíamos definido antes y que era capaz de calcular la posición en el elemento k. Entonces ahora ya tengo la posición en pi de k más 1. Está lista. La acabo de calcular. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es calcular la diferencia entre pi de k y pi de k más 1. Entonces, determino si está lo suficientemente cerca pi de k con pi de k más 1, que es el valor que acabo de calcular. ¿Ok? Basado en el epsilon que me acaban de dar. Y si está lo suficientemente cerca, entonces retorno pi de k más 1, que es el último valor calculado, que es el que tiene mayor precisión. ¿Ya? Y si no está cerca, entonces lo que digo, bueno, vuelvo a iterar, pero esta vez le digo, ¿sabes qué? El k que te voy a pasar es pi de k más 1, perdón, k más 1, y el valor que te voy a pasar es k más 1, que es el último que acabo de calcular. ¿Okay? Entonces lo que yo voy haciendo es ir acercándome, sumando cada vez un elemento más. ¿Ya? ¿Preguntas? Si alguien entendió, que levante la mano. Entonces, lo que está haciendo esta serie es ir agregando términos mientras la distancia sea menor que un cierto epsilon. ¿Ya? Y de hecho, si uno lo prueba, lo podemos probar. Le digo, ¿sabes qué? Quiero que calcules pi con una tasa de error 0,5. Y me dice vale 2.6. ¿Ok? Si le digo, calcula pi en, con una tasa de error 0.1, me dice que vale 2.9. Si digo pi en 0.01, me dice que vale 3.1. Y pi en 0.001, me dice que vale 3.14. Ya. Si alguien entendió, es capaz de responder esta pregunta. Notar que yo di un epsilon que valía 0,1. Ese fue el epsilon que acabo de dar. 0,1. Ahí. Pero si yo hago la distancia entre pi
de 0,1 con pi, eso es mayor que 0,1. ¿A qué se debe? Profe, ¿podría ¿Sí? explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál parte? Desde antes de hacer esa, ¿Esa? como, ¿O esa? antes de esa, ¿Ahí? ¿O aquí? ¿O acá? esa, desde ahí, Ya. por favor. Ok, la primera parte que hay que tener claro es que, ¿cómo voy a resolver el problema? ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelvo el problema? El problema que voy a resolver es, tomo el valor késimo, que es este de acá, este es el que está en késimo, y lo comparo con el valor en k más 1. Entonces, veo si esa diferencia entre el valor késimo con el k más 1 es menor que el épsilon. Si es menor que el épsilon, me detengo. Si no es menor que el épsilon, entonces le agrego un término más. ¿Ok? Si es menor que el épsilon, me detengo. Y si no lo es, bueno, agrego un término más. Y esto lo voy repitiendo. Esa es la idea de esto. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo es que tengo el valor késimo y necesito calcular el késimo más 1. ¿Ya? Entonces, el valor késimo lo puedo calcular. Inicialmente, el valor késimo vale 1, porque estoy recién partiendo. Y pi en k más 1, perdón, en pi de k, vale 1 porque así está definido. Pi de k vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo es que estoy parado en la posición késima, que es 1, y tengo esa tasa de error. Y ahí llamo a la función recursiva. Al llamar a la función recursiva, estoy acá. Entonces, me acaban de pasar la posición késima, que en este caso valía 1, y necesito calcular un término más. ¿Cómo calculo un término más? Bueno, al término que estaba en la posición késima, le sumo un término más. ¿De acuerdo? Le sumo un término más, que es exactamente lo que aparece acá. ¿Ok? En la posición késima le sumo un término más. En este caso fue un tercio, aquí va a ser un quinto y aquí va a ser menos un séptimo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que acabo de hacer acá. Le acabo de sumar un término más. Ahí está. Entonces, a la expresión matemática que ya tenía antes, le sumé un término más. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo pi de k más 1 y también tengo pi de k. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que hacer ahora es comparar si pi de k con pi de k más 1 están lo suficientemente cerca. Si pi de k con pi de k más 1 están lo suficientemente cerca, quiere decir que son menores que el épsilon. Como son menores que el épsilon, entonces el retorno pi de k más 1. ¿De acuerdo? Eso no En el caso entiendo qué es el contrario, pi de K, el pi perdón. K, el pi de K no entiendo qué significa. Ah, El pi pero K. es acá, mira. Volvamos acá. Cuando yo parto la iteración, k vale 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Mm? K vale 1. ¿Eso estás de acuerdo, Steve, cierto? Por lo ¿Sí? tanto, si k vale 1 y yo solo calculara para un término, pi cuartos, lo calcularía simplemente como 1. Ese es este valor. Ya. ¿Ok? Para 2, ¿cuánto valdría? Valdría 1 menos un tercio. Para Ya. 3, valdría 1 menos un tercio más un quinto. Eso es pi de k. Ya. ¿De acuerdo? Es cuánto vale en la iteración késimo. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que yo tengo es que inicialmente cuando yo parto, k vale 1, porque estoy en la primera iteración. ¿Y cuánto vale pi de k? También vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque así está definido. Vale 1 cuando parto de la iteración. ¿De acuerdo? Y lo que yo estoy haciendo acá es sumar un término más. Esto de acá lo que hace es sumar un término más. Entonces estoy sumando el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Un tercio. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces este va a ser un tercio. Y a la siguiente va a ser un quinto, y a la siguiente un séptimo, y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo que vale Leibniz késimo. Y por eso tengo esta función aparte, porque la voy a necesitar a cada rato. ¿Ya? Entonces, dado eso, entonces ahora ya tengo cuánto es el valor de pi en k más 1 y el valor de pi en k. Porque pi en k es el valor antes de agregarle el nuevo término. ¿De acuerdo? Recuerda. En esta función, inicialmente aquí, esto es pi de k para 2.
Y este es pi de k para 3. ¿De acuerdo? Entonces estoy comparando si la tasa de error de esta de acá, comparado con esta de acá, es lo suficientemente pequeña. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, lo que ya tengo es pi de k y pi de k más 1, y veo si son lo suficientemente pequeña esta diferencia, la diferencia entre estos dos términos, entre el pi de k y el pi de k más 1. ¿De acuerdo? Si son lo suficientemente pequeña, entonces retorno el último valor que calculé porque es el que tiene la menor error, o debería tener el menor error. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, bueno, tengo que avanzar. Por un lado, ahora el k va a valer k más 1, y el pi de k, bueno, el pi de k va más 1. ¿Se entendió mejor? Espero. Sí, te entendí, ojalá. Ya. Gracias. Entonces, dado eso, lo que yo pregunté es, ok, si lanzamos esto con una iteración, yo digo, ok, iteremos con 0,5. Iteremos con 0,1. ¿De acuerdo? Y etcétera. Pero si yo hago estas iteraciones, me encuentro con una sorpresa. Me encuentro con la sorpresa de que de pi con una tasa 0,1, le resto pi, ese valor es mayor que 0,1. ¿A qué se debe? Esa es la pregunta que dejé abierta. Espero que alguien ya le haya resuelto. Dice acá, en el chat, hay alguien que puso, porque es la distancia entre el cálculo con k y k más 1, y no la distancia entre k más 1 y pi. Exactamente, eso es. ¿Ok? Lo que yo estoy calculando en estas iteraciones, hay que tener cuidado, lo que yo calculo es la distancia que hay entre este y este valor. ¿De acuerdo? Yo no lo he comparado contra pi porque desconozco el valor de pi, así que no estoy comparando contra pi. Por lo tanto, esta comparación de acá, la que acabo de poner acá, es incorrecta. No puedo comparar contra pi porque desconozco el valor de pi. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, Sí. después, ¿cómo se reemplaza el valor de pi k más 1 en la recursión? Acabo. Cuando yo tengo k más 1 aquí, va a tomar este valor de acá, va a tomar el valor de k más 1. Y este valor de pi de k va a tomar el valor de pi de k más 1. Porque lo estoy llamando recursivamente. Aquí está la recursión, aquí es donde el cambio de valor. ¿Sí? Ten presente que estoy llamando a la misma función de manera recursiva. ¿Se entendió o no? No sé si se entendió, pero esa es la respuesta. La respuesta es que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy cambiando yo son los valores de k y pi de k. ¿Y por qué lo estoy cambiando? Porque le estoy pasando esos valores de ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho, perdona. Que el hecho de multiplicarlo por 4 después de hacerlo los cálculos con epsilon no influye también. Sí, por supuesto. También puede haber una tasa de error ahí, por supuesto. Siempre. Siempre. De hecho, aumentas el error. Estás aumentando el error exactamente por 4. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, el computador no tiene guardado el valor de pi. Me refiero al usar en algún import algo. Si tiene una aproximación de pi. Pi es infinito, no se puede guardar. ¿Okay? Había gente en la universidad que sabía el número pi con 100 dígitos. ¿Okay? Se lo sabía de memoria. Por entretención se lo aprendieron con 100 dígitos. Yo no, yo me lo sé con menos dígitos, no me lo sé con tanto. Y el otro día escuché a una chica que por entretención se lo sabía con 500 dígitos. Bien. En fin. Ya. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya. A diferencia de las clases anteriores, hoy no tienen ejercicio porque quiero que termine la tarea. Creo que la tarea termina ahora, así que al terminar la tarea. Milagro.
Eso no significa que el jueves no les dé ejercicio, así que prepárense. ¿Ya? Así que espero que hagan bien la tarea. La tarea es entretenida, tiene todos los elementos para hacer la tarea. Cualquier otra duda que tengan, me avisan. ¿Ya? Una pregunta. Hay gente que me manda preguntas sobre la tarea que son genéricas. Les pediría que las pongan en el foro porque yo las veo muy tarde y a veces ya ha pasado el tiempo. Por favor, pongan sus preguntas de tareas y ejercicios en el foro. ¿Ok? Yo veo el correo, sí, pero lo veo tarde y a veces lo veo 2 días después porque tengo muchas actividades. Así que yo les pediría que lo pongan en el foro porque los auxiliares saben harto y pueden responder tan rápido o más que yo. ¿Ok? Así que aprovechen. De hecho, ustedes mismos se pueden autorresponder entre ustedes. Hay gente que ha respondido y responde bien. Ya. ¿Más preguntas? ¿Es necesario hacer un test usando eso en la tarea? No sé si en la tarea hay precisión. Me parece que no. En la tarea solo trabajan con números enteros. Profe, sobre la duda con la nota de la parte A. Van a usted, no entiendo. Las notas de la parte A son de 0 a 2 por si acaso. Son un puntaje. Más que eso. ¿Ok? Así que si alguien se sacó un 2, no quiere decir que se haya sacado un 2, significa que tiene todo el puntaje, 2 puntos. ¿Okay? ¿Se puede usar lo de emisión de argumento? Sí, se puede usar lo de emisión de argumento. Voy a pedir que lo prueben, que lo muestren en auxiliar mañana. ¿Okay? Pero por dudas de la revisión, cuando tengan dudas en la revisión, escriban a los auxiliares, ¿ok? Para que ellos le comenten de por qué. De hecho, está escrito, yo he visto las revisiones, los auxiliares dan un gran trabajo de explicar por qué le bajaron la nota. ¿De acuerdo? Así que conversen con el auxiliar. El plazo es hasta viernes, hasta las 22 horas, creo, tienen que revisar, no me lo sé de memoria los plazos. ¿Okay? Así que trabajen en la tarea, creo que esta es la semana de computación, así que tienen que dedicarse harto a la tarea. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? En la parte C, como es tan amplio, ¿cuáles son los criterios más o menos para evaluar que está bien? La parte C. Mira, los auxiliares ya no corrigen como corregían antes, lamentablemente. ¿Tú sabes cómo corregían antes los auxiliares? No, ¿cómo? Tomaban una mesa y tomaban una silla. ¿De acuerdo? Entonces, tomaban los controles de ustedes ya no tienen controles, pero tomaban los controles en papeles y los tiraban con fuerza sobre la mesa. ¿De acuerdo? Los que quedaban sobre la mesa tenían un 6, los que caían en la silla un 4 y los que caían al piso un 1. ¿Okay? Así corregían ante los auxiliares. Pero ya no se puede corregir así. ¿Okay? No, en realidad el criterio de esto es que hagan un diálogo, ¿de acuerdo? Yo quiero que el diálogo sea creativo por ustedes. Ya los auxiliares tienen el criterio para poder evaluar lo que es un diálogo correcto. ¿Okay? Tienen que cumplir lo que dice el diálogo, nada más. Que lean bien el enunciado. ¿Es ambiguo? Sí. ¿Y por qué lo hizo ambiguo? Porque quiero que ustedes aprovechen el potencial que tienen. Son buenos desarrollando cosas. ¿Sí? No entraron a la escuela de ingeniería por sacarse malas notas. ¿Okay? Entraron a la escuela de ingeniería porque tienen una gran capacidad y yo quiero aprovecharla y les pido que por favor sean creativos. No más que eso. Okay. ¿Ya? Profe, ¿es necesario que el diálogo de pistas de cómo completarlo? ¿Cómo completar qué cosa? No entendí esa parte. Profe, a lo que me refería, así por ejemplo, es que la semana pasada en el auxiliar hicieron así como un diálogo, que era adivinar un número, y si no la chuntaba le decía, prueba con un número más alto, o prueba con un número más bajo. ¿Este diálogo de la parte C debe tener algo así o no es necesario? No, el diálogo de la parte C es decir, básicamente ingresa tu root y él te entrega el dígito de verificador. Ok, no, okay. Ingresa tu root. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. Pero eso no es más como la parte B, de hacer la función para que eso pase, y después la C, porque la C como que tampoco me quedó muy claro, pero por lo que entendí, como lo que quiere es que se haga como un diálogo recursivo, como que me diga, dame tu número, te doy el dígito, y se repite eso de nuevo, así como, dame tu número de nuevo y te doy de nuevo tu dígito, y así. Sí, exactamente. Pero ojo, cada vez con un root distinto, o sea, el auxiliar va a ingresar un root y tú le das un root, le ingresa un root y le das un root, hasta que en algún momento ustedes decidan cuándo parar. Pero entonces por la ejemplo, parte le pueden B no hay que decir, colocarlo. le pueden decir ingresa un root y si ingresas un 0, nos detenemos. Entonces, si ingresa un 0, para. ¿De acuerdo?
O si Mm, ingreso menos 1, para. ¿De acuerdo? y en la parte B entonces solamente hacer la función sin diálogo. Sin diálogo. La parte B no tiene diálogo, la parte C es el diálogo. Y el Entonces diálogo la B, es claro, donde yo dejo la ambigüedad. vale. Entonces la parte B es como hacer las funciones para que el diálogo de la parte C funcione. Exacto, exactamente. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Lean bien el enunciado, por favor. Profe, tengo una pregunta respecto a la parte C que cada vez que el usuario ingresa un root, sí o sí tiene que aparecer el dígito en pantalla. No puede aparecer como al final, después de un cierto rato. Tiene que No. aparecer siempre que ingrese Al el root. tiro, al tiro. Ah, ya. Entonces, ya. Sí, a trabajar, a corregir ese error. Profe, y aparte de decir el dígito verificador, ¿de decir como algo más, así como algo para jugar, algo que tenga que ver con el dígito verificador, o No, debe ser serio, así como el dígito solo el verificador diálogo. y nada más? Solo el diálogo. El dígito verificador es tanto. ¿De acuerdo? Ah, ya. Nada más que eso. No, sí es sencillo. No es nada complicado, es decir, un punto regalado. Viene a hacer un diálogo y que itere infinitas veces hasta que uno ingrese un cierto valor y que se detenga, no es tan difícil. Eso ya lo tienen que haber mostrado los auxiliares ya en algún ejercicio por ahí. ¿De acuerdo? O lo van a encontrar Profe, en la web. yo tenía pensado hacer como un contador y que cada vez que se pone un root se descuenta uno de ese contador hasta que llega a 0 y ahí ya el programa tira error. Listo, puede ser, tú le dices, ¿sabes qué? Llegó hasta, ¿para qué tira de error? Decirle, hemos terminado, que no necesariamente tira de error. Lo puedes decir y dilo, dilo para que los auxiliares lo sepan y lo puedan corregir. ¿De acuerdo? Así que no, está Lo bien. Si puse tú, como comentario en el código. sí, bien el LM yo lo pondría también. ¿Ok? Por favor, utilicen el LM. Ya. ¿Ya? Utilicen el LM. El LM es para eso, Profe, para poder ayudar a los auxiliares a corregir. De hecho, hubo alguien que cometió un error, pero es decir, había una falla en su programa y lo informó a los auxiliares, y los auxiliares le dijeron, ok, gracias por avisarnos, y eso le permitió no ser castigado fuertemente por esa cosa que le faltaba. ¿De acuerdo? Los auxiliares también tienen criterio. Eso creo. ¿Ya? profe, ¿Más creo preguntas? que ¿Sí? sí, no me quedó muy clara la duda que tenía. Es que no puedo hacer como un diálogo que, por ejemplo, ya le pide al root, la persona lo ingresa y no sé, pues le devuelve otro diálogo hasta que al final, cuando ingresa el root, ahí es como un juego al final, como que no sé si no tiene por qué, o tiene que sí o sí aparecer en pantalla devuelto el dígito verificador. Sí, pues tiene que aparecer la idea es que aparezca, que dado un root aparezca el dígito verificador. Dado otro root aparezca nuevamente su dígito verificador. ¿De acuerdo? Y eso tienes que hacerlo iterar hasta que en algún momento tú digas, ya, está listo, ya hemos terminado. ¿Okay? Ya. ¿Okay? Profe. Cuando terminamos, hubo gente que va a terminar hasta que, no sé, ingresa un cierto valor. Hay gente que decidió terminar después de N iteraciones. ¿Okay? Entonces, ahí depende de ustedes. Eso es completamente libre. No hay ninguna restricción de cuándo terminar. ¿Okay? Pero tiene que ser un diálogo que permita al auxiliar ingresarlo varias veces para poder verificar que ustedes, que su cálculo del dígito verificador sea correcto. ¿De acuerdo? Profe, y yo puedo poner una condición así como presione Enter para terminar como el programa. Sí, que no ingresó nada, sí, también puede ser. ¿Okay? Mientras